Hola jóvenes, con este video daremos inicio a nuestra segunda unidad titulada Manejo de transacciones, por lo que veremos los conceptos básicos sobre las transacciones. Una transacción es un programa en ejecución en una base de datos. Estos incluyen una o más operaciones como inserción, modificación, eliminación o recuperación que se encuentran incrustadas en las aplicaciones o en las consultas SQL. Las transacciones suceden cuando uno o más usuarios se conectan simultáneamente a la red de comunicaciones para acceder al servidor de base de datos, en este caso a través del gestor MySQL. Los usuarios realizan peticiones que se convierten en transacciones, pudiendo ser instrucciones para insertar, modificar o eliminar datos, e inclusive realizar una recuperación de nuestra base de datos. Las transacciones tienen 4 propiedades que nos aseguran la integridad de los datos que se manejan y obtienen en los sistemas de información. Se les conoce como las propiedades ACID por sus siglas en inglés, las cuales son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, que como mencioné, aseguran que la manipulación de la información durante las transacciones se hagan de manera correcta. Veamos qué trata cada una de ellas. La atomicidad se refiere a que una transacción se ejecuta completamente o no se ejecuta, es decir, se cancela. Si tenemos una transacción en la cual se realizarán 4 inserciones, una modificación y una eliminación, si se ejecuta, todas las operaciones son confirmadas y se guardan los datos que se manipularon durante estas operaciones. Si no se ejecuta, es decir, algo salió mal y debo cancelar las operaciones para no afectar la información en mi base de datos. En el lenguaje SQL, una transacción se confirma con un commit y se cancela con un rollback. Veremos estos cómo se comportan en nuestro segundo tema de la unidad. La consistencia en una transacción asegura que los datos visualizados o modificados por un usuario durante una transacción no son modificados por otro usuario hasta que el primero finalice su transacción. Tenemos a un usuario que realizará una transacción a nuestra base de datos. La inicia y realiza las operaciones sobre los datos. Si otro usuario quiere hacer una transacción y manipular los datos que está siendo utilizado por el primer usuario, la consistencia no permitirá que el segundo usuario modifique los datos hasta que el primero finalice su transacción. Esto lo lograremos mediante el bloqueo de usuarios que veremos en nuestro tercer tema de la unidad. El aislamiento asegura que una o más transacciones realizadas por varios usuarios al mismo tiempo no interfieran una con las otras. Tenemos a un usuario que realiza su transacción al mismo tiempo que un segundo usuario realiza otra. La ejecución de una y otra se ejecutan sin que haya interferencia, es decir, sin que una se entrometa en las operaciones sobre los datos que se manipulan en una transacción. La durabilidad en una transacción se presenta cuando los datos manipulados en una transacción y se haya confirmado todas las operaciones. Los datos deben mantenerse a pesar de que haya ocurrido un fallo en nuestro servidor de base de datos. Tenemos a un usuario que realiza una transacción y la finaliza, por lo tanto, la información se guarda. En caso de que el servidor o la base de datos falle, la información debe recuperarse a un momento anterior antes del fallo, con el fin de presentar los datos actualizados. Con estos conceptos terminamos nuestro primer tema de la unidad. En el siguiente video les mostraré cómo se usa la confirmación y la cancelación de una transacción usando el commit y el rollback. Hasta la próxima.